En mi caso voy a hacer una pequeña introducción, una breve introducción de quién es Breno Ambrosini, aunque no es muy difícil poder averiguarlo. Breno es lo suficientemente notorio, conocido, para poder encontrar información sobre él y sobre todo es alguien a quien merece la pena, sobre todo, escuchar en todos los sentidos. Cuando habla con su voz y sobre todo cuando habla con las manos. Breno, os cuento un poco, es un destacado músico y catedrático de piano, nacido en Italia, Venecia, y considerado uno de los intérpretes más importantes del panorama musical actual. Comenzó sus estudios musicales a los 6 años y debutó a los 11 en su ciudad natal, Venecia. Con una formación sólida en piano, órgano, violín y composición, ha perfeccionado su arte con reconocidos maestros de Europa. Con una brillante carrera musical, Breno ha ganado diversos premios y ha ofrecido numerosos conciertos en ciudades de Europa, Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Ha sido solista junto a prestigiosas formaciones como The Royal Orchestra of Caterborough de Ámsterdam, The Royal Philharmonic Orchestra, la Yokohama Symphony, San Petersburg Camerata, entre otras. Además, es un apasionado de la música de cámara y colabora con destacados músicos y cuartetos. Como catedrático de piano y música de cámara, Breno Ambrosini comparte su vasto conocimiento con jóvenes músicos, inspirándoles a alcanzar su máximo potencial. Su pasión por la música contemporánea le ha llevado a estrenar obras de reconocidos compositores y a profundizar en la obra del ruso Alfred Snick. Breno, de hecho, es miembro de honor de la Deutsche Alfred Snick-Gesellschaft. Bueno, gracias. Me temo muy alemán, no es el mejor. Y ha impartido masterclass sobre la interpretación de este. Bien. Dicen que la ciudad donde uno nace forja parte del carácter de la persona que uno es. De eso los granadinos tenemos bastante conocimiento por la fama que nos precede. Breno Ambrosini nació en Venecia, que no es cualquier cosa. Comparte una, por tanto, con personajes como Marco Polo, Tiziano, Tintoretto o Casanova, por ejemplo. Y de alguna manera tiene algo de todos ellos, algo de ese veneciano que fueron cada uno de ellos. Breno, como Marco Polo, ha navegado, en su caso, por océanos de notas, acordes, melodías y agónicas, que lo han llevado a viajar a lo largo y ancho del mundo, llevando la magistralidad de su interpretación al piano, desde Japón a Estados Unidos, de Europa a Asia, de Oriente a Occidente, en viajes de ida y vuelta que han ido llenando su turrón de experiencia, de saber y de hacer como músico y como persona. Como las pinturas de Tintoretto, sus partituras, sus palabras y sus pensamientos son fuertes y pasionales. Breno pone amor e intensidad en todo lo que hace. Describe la música y el arte en general como el amor a la belleza y a lo sublime, elementos estos que justifican nuestra humanidad, nuestro ser pensante y viviente, como el oxígeno que nos da la fuerza y el conocimiento. Los matices que imprime en sus interpretaciones dotan de un color especial y único a las piezas que ejecuta. Palabras como humanismo, fraternidad, libertad e igualdad no son en sus libros planas ni sencillas. Adquieren por él escritas la fuerza de su conversión en símbolos y sabe transmitirlas como tal, dándonos la oportunidad de conocer la profundidad de estos conceptos, sus pensamientos. Nos da la posibilidad de recrearnos en ellos, de reflexionar e incluso de entrar en un debate en torno a sus supuestos frente a los nuestros. Breno es una persona que persiguió sus sueños y afrontó sus miedos. Para él, el arte es enseñar, proponer, forzar, romper. Es una utopía digna de ser perseguida. Es un autor e intérprete sincero y entregado que da toda su integridad de pensamiento y sentimiento en cada interpretación. De esa manera, nos procura la entrada al universo donde reside la historia que desea contarnos, el mensaje sobre el que pensar y las preguntas sobre las que debemos reflexionar.
A lo largo de su carrera, Breno Ambrosini ha dejado una huella profunda en la música y en la fraternidad, transmitiendo valores de solidaridad, respeto y crecimiento personal. Quisiera terminar esta presentación compartiendo un pensamiento del propio Breno, si me lo permite. No lo veo, porque son tantas capas de cerca. Este pensamiento es, ya algún sitio lo cogí. La música es el lenguaje universal que trasciende barreras culturales y conecta nuestras almas en una armonía compartida entre las personas y la luz. Este es Breno Ambrosini y más cosas. Gracias. Pues Carmen, ¿se oye? Sí. Carmen ha hablado sobre Breno, sobre su biografía y su complejidad en su vida y en su propia construcción. Y yo voy a intentar aproximarme a la obra filosófica de Breno. Intentar dar un marco que nos permita entender, por lo menos a mi modo de ver, la obra que yo entiendo que quiere transmitir Breno. En la construcción que hace Breno de conceptos como ética, humanismo, subjetividad y distintas reflexiones que lleva a cabo sobre fraternidad, empatía, a mí por lo menos me resuena su obra bastante, sus textos, con algunos conceptos de Donna Haraway cuando habla de conocimientos situados, esto es la subjetividad en el centro de la obra también de él, ¿no? Pone al sujeto en el centro y no al objeto en el centro. Y creo que esto es algo nuclear en la obra, en los textos que tiene Breno y en su producción también sobre Hermano Liszt. Y parece una cosa o una reflexión aparentemente banal, pero poner al sujeto en el centro, la subjetividad en el centro, implica un viaje, implica viajar hacia esa subjetividad, implica abandonar al objeto como foco de una obra o de una reflexión. Por eso la obra de Breno también en el Hermano Franz Liszt para mí es un camino, un cruce de caminos perfecto entre el positivismo y el relativismo, o sea, ni se abraza a uno ni se abraza a otro, sino que se sitúa en un contexto subjetivo y por tanto pone al sujeto en el centro de su obra, que me parece algo, diría que no muy frecuente en tiempos que nos recorre últimamente, ¿no? Después con Breno tenemos debates sobre la utopía. Yo soy un anti-utopista militante y bueno, por eso yo al revés. A veces tenemos ahí como unos debates constantes sobre Marcuse, Moro, etcétera, etcétera, pero esto no se resolverá hoy, con lo cual no tiene sentido. Y también en la música de Breno, en su concepción de la música, desde mi punto de vista, me parece un valor poner aquí o destacar que Breno rompe con una cosa que a mí siempre me resitúa, ¿no? Digamos, que es con la dicotomía, ¿no? Entre silencios, música, blancos, negros. Creo que esos matices en la obra musical de Breno también a mí me resuenan bastante. Y releyendo textos de estos días de nuevo, sobre todo sobre Liszt, que es el objeto de hoy, que ha producido Breno, bueno, a mí creo que a mí por lo menos me dialoga esta parte de Liszt y de ética con Habermas y lo que escribió en la dialéctica de la Ilustración. Precisamente por eso, ¿no? Porque la obra de Breno también rompe con la dicotomía
entre la objetividad, entre la codificación, entre lo aparentemente objetivo, ¿no? Entonces, esto para mí es como, creo que en su obra una de las cosas más importantes es esta, es la capacidad que tiene Breno para poner al sujeto en el centro de su obra. Bueno, Te suena más. voy por los dedos. Espera. Tipo White House. Bien. Bueno, antes de empezar, dos cositas. Primera, que nunca he oído, o quizá pocas veces en mi vida he oído mi nombre tantas veces en pocos minutos. Y usualmente recuerdo a mi madre cuando no me encontraba o yo no me hacía encontrar, que me llamaba tantas veces Breno. Y os agradezco lo que habéis dicho. Aquí no tengo palabras, vosotros me conocéis además muy cercanos, y no soy justamente una persona a las que le gustan ser el hombre. Y después, otra cosita es que quisiera decir que no estamos en un instituto que tenemos examen, o sea que aquí hay algunos asientos libres en primera fila y yo os aseguro que simplemente voy a hablar y si podéis ocuparlos, así necesitamos cercanías en nuestro mundo. Yo creo que si alguien se quiere tomar asiento en las primeras dos filas, prometo que voy a poner solo sobresalientes. Bueno, es que esto se me recuerda como cuando nosotros teníamos algún tipo de examen, no sé por qué todos queríamos sentarnos al final, como si al final no nos llamaran, ¿no? Entonces nos tocaba igual al final. O sea, es que no me vean y se olvidan de mí. Pues no, nunca se han olvidado de nadie. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y dedicar vuestro tiempo. Espero que no os aburráis mucho. Habrá algunos momentos un poquito quizás difíciles de seguir. Espero que no os aburráis mucho. Y quiero dar muchísimas gracias al Ateneo y a su presidente, don Jesús, sentado aquí, y claramente a Carmen, que me ha, no digo convencido, sino ya me ha cogido por el pelo, es decir, ya. Entonces no ha habido escapar. Y claramente por Mariano, que siempre nos acompaña en estos momentos. Es algo muy bonito para mí volver a esta ciudad, en la cual solamente había estado el milenio pasado, siempre por razones musicales, entonces para tocar y esta vez para hablar, pero siempre de música, ¿no? Y no solamente de música, sino hablar de música desde un punto de vista un poquito más, no quiero decir general, sino un poquito más elevado y quizás un poquito más trascendente, donde muchos caminos y muchos senderos, al final, que nosotros pensamos sean separados o pueden ser paralelos, pues al final no podemos hasta enterar que se cruzan, antes o después se cruzan, como un poquito se cruzó en mi camino Liszt mismo, que iba cuando ya era bastante mayor a compartir 3 meses de invierno al lado prácticamente de mi casa en Venecia, en lo que ahora se llama Cathedral Calergi, que es donde además murió Wagner, donde iba a compartir él, donde se cruzaron muchísimas cosas, se cruzó la música y se cruzó hasta la masonería, ¿no? La música y la masonería al final son arquitectura y son simbolismo. Yo cuando abro una partitura, que veo un pedazo de papel, unos cuantos pentagramas, unas cositas negras, algunas blancas, unos símbolos muy extraños, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hago yo con todo esto? Lo repito. Para eso ahora tenemos ordenadores, ¿no? Para repetir exactamente y seguramente mejor que cualquier pianista del mundo. O lo interpreto. Entonces se trata de, dentro de la arquitectura, por ejemplo, de una forma sonata, de un estudio, de lo que sea, interpretar y ver más allá de las notas, que es un poquito lo que intentamos trabajar todos los que al final caemos, entre comillas, en llamar a las puertas de esta augusta institución que tiene más de 300 años, ¿no? Como una escuela
desarrollo personal en la cual nosotros podemos ver más allá y sobre todo formarnos una idea interpretativa. Una idea interpretativa que es la misma que se hace el músico, donde basándose sobre sus conocimientos, su cultura y sobre todo su corazón, su estómago, también hay mucho estómago en la música y claramente su cerebro da su mensaje al público. Si no, este mensaje podría ser dado por una máquina. Y por eso tantos pianistas hay, tantos grandes pianistas, yo hablo como pianista, claramente es válido para todos, y cada uno con la misma obra da un mensaje diferente y la obra puede sonar hasta totalmente diferente por la interpretación que le da. Hablamos de piano, ¿y quién es el más grande pianista de la historia? Sino un señor que se llamaba Franz Liszt. Y quiero abrir esta pequeña aportación sobre este grande, yo diría gran hombre, porque ha sido pianista, no solamente músico, sino también pianista, ha sido director de orquesta, ha sido compositor, pero también ha sido un hombre político, totalmente activo, como ya veréis, en su sociedad. Y se ha movido muchísimo y ha sido un embajador del humanismo, de lo que ahora cada día nos falta más, porque nos lo quieren quitar. Y hago simplemente un ejemplo. Hace años, uno que era abogado y que sacaba su carrera de abogacía, bien o mal, podía atender a todo el mundo. Pues ahora, si tienes un problema particular, tienes que ir a un abogado especializado en no sé qué, al otro especializado en no sé cuánto, el loco para los médicos igual. Entonces ya es el mundo que nos especializa tanto, porque hay tanto que profundizar dentro solamente de un campo hasta saber lo más, que dejamos todo el resto al lado. Mientras que personas o personajes o genios, como por ejemplo Leonardo da Vinci, creo que al final abarcó todo y da igual si tenía que escribir un soneto, que dibujar un tanque o hacer la Gioconda u otras obras de arte. Entonces, por eso agradezco muchísimo esta invitación, estoy muy contento de estar aquí porque hablamos de humanismo, que es lo que le hace falta quizás cada día más a la sociedad de hoy. Y Liszt fue un gran humanista en todos los sentidos. Sus cartas son increíbles, sus escritos son absolutamente revolucionarios. Y además, era masón y con ¿cómo se dice? Con clavide, ¿cómo se dice en castellano? Lo que llevan los curas. Una tónica. Con túnica. Había cogido 4 órdenes menores, ahora solamente hay 3, pero que seguirá siendo partícipe de la obra. Empezamos entonces con Liszt para no dilatar demasiado. Y empiezo con una frase de uno de sus mejores alumnos, Anton Rubinstein. Anton Rubinstein, junto con su hermano, fue el fundador de los conservatorios de Moscú y de San Petersburgo. Y era uno de los alumnos más amados. Si le veis la foto parece que sea la calcomanía de Beethoven. Y bueno, la foto, lo que hay de diseños. Era un tiarro muy alto y también un poquito guasón, porque en su recuerdo él decía que con el maestro, que le gustaba mucho jugar a cartas, había que dejarle siempre ganar al maestro. Y él sabía que le dejaban ganar, se reía, pero se dejaba tranquilamente que le dejaran ganar. Pues Rubinstein dice de Liszt: no pongamos a nadie en parangón con Liszt, ni como músico, ni como pianista, ni menos aún como hombre, porque Liszt es más que todo esto. Liszt es una idea. Franz Liszt, el más gran pianista en absoluto de la historia, y también uno de los más grandes compositores del siglo XIX, ha sido intelectual y en un siglo y en una época tan dramática como justamente la que va desde cuando él nació, 1811, a cuando él murió, 1886. Simplemente os remembro una fecha, 1848, todo lo que pasó en Europa en el 48. Un periodo dramático, en el sentido bueno y malo de la palabra, de la acepción, o sea, de movimiento y de drama, por todos los movimientos y cambios que se venían realizando por ciento en su ataque. Cambios que después afectarían totalmente a la decadencia europea de finales del siglo
hasta después llegar a un momento de putrefacción y ruptura por la Primera Guerra Mundial. Nació en Reiting en el 1811, era un pueblecito muy cercano por la frontera, un pueblecito austríaco, cercano a la frontera con Hungría. Y murió en Bayreuth en el 1886, después de haber escuchado una ópera de Wagner. Con eso no quiero decir nada. Dijo el mismo Anton Rubinstein: nunca se le perdonaría haber vivido tanto. 11 al 86. Para el siglo XIX no era justamente la media de edad. ¿Por qué Liszt? Porque Liszt, desde mi punto de vista, lo siempre realmente muy personalmente, es un ejemplo para todos nosotros y muestra del sujeto que vive su propio viaje vital, es decir, el descubrimiento, la creatividad y la expresión autónoma a través de una arquitectura simbólica totalmente soberana, es decir, sus obras, que le hace sobrevivir a su propio final, es decir, que su memoria no perece. Es una construcción que además le conduce a ciertos umbrales de libertad psicológica en los que efectivamente se pueden acercar realidad y deseos. Tal cosa es posible solamente por la ritualización a diferentes escalas de esta misma realidad, lo que probablemente queda plasmado en su dimensión masónica, cuyo catalizador es la cuestión ética. Liszt, virtuoso, compositor, director de orquesta, crítico, ensayista, pedagogo, filántropo, pero Liszt espiritual que se eleva y quiere elevar a través de la música su arte. Y además, lo más importante, Liszt rebelde, un Liszt que ganando millones, el gol correspondiente a millones en su época, solamente poseía un baúl porque el dinero que llegaba, dinero que regalaba para obras benéficas. Liszt influyó y actuó en el contexto político, social y cultural, y no solamente musical, de su mundo. A esta implicación nosotros nos referiremos hoy como el compromiso ético de Franz Liszt. Sería superficial y reductor limitar la importancia de Franz Liszt al campo técnico pianístico o meramente artístico, porque se canceló prácticamente en su totalidad un componente vivencial clave dentro de su trayectoria vital, es decir, su dimensión masónica que se refleja en su compromiso ético unido a su espiritualidad. Y después, si no me acuerdo, os explicaré o os diré por qué se canceló prácticamente al 99% esta dimensión masónica en la historia, por lo menos de la música. Su compromiso ético es un humanismo humanitaire, que ni su primera biógrafa oficial se ha atrevido a traducirlo, a dejarlo solamente en uno de los idiomas, Nina Raman, dentro del cual la pertenencia a la francmasonería tuvo un rol decisivo y duradero en el tiempo, y lo conductor homogéneo y coherente en su pensamiento integral. El Liszt masón y su trabajo por la mejora de la humanidad y de sí mismo. La masonería en Liszt, con sus ideales y principios, es una faceta ocultada en toda la biografía lisztiana oficial. Pero esto no es un mero complemento, sino es el eje alrededor del cual tiene sentido y armonía todo el resto de dimensiones y también de contradicciones en la vida lisztiana. Un texto suyo para entender su compromiso ético es über zukünftige Kirchenmusik, es decir, sobre la música del futuro. La música Kirchenmusik, que no se traduce como música de iglesia, sino se entiende como música sacra. Y él da un ejemplo de cuál es la música sacra. Música sacra para él es la más sencilla, porque es música que mueve las masas. Este es el concepto ético y musical de Liszt. El ideal masónico no ha sido un inciso temporal y reducido, sino un ideal perseguido durante toda la vida. Un ideal que se traduce claramente con su compromiso ético, cual humanismo, humanistis, humanitaire. Y yo tampoco me atrevo a traducirlo al castellano. Lo digo en los dos idiomas, tal como están en los libros, da igual si son en francés o en alemán. La francmasonería será lo que rescatará de todas las decepciones y de todas las frustraciones
que provocadas en él por la misma Iglesia Católica en la que él había confiado. Y siempre ha sido un enorme creyente. Desde cuando era pequeño. Tuvo 3 crisis místicas muy graves cuando era pequeñín. La primera es que directamente le daban casi por muerto. Liszt, desde 1838, empieza a realizar de manera constante la beneficencia y el filantropismo, junto con la promoción de obras sociales. En 1839 inventa el recital para piano solo, que le llama el soliloquio. Simplificación en la organización concertística y vulgarización didáctica del acto musical. En pocas palabras, yo con las transcripciones hago conocer la música de los demás sin tener que montar una orquesta sinfónica, por ejemplo. Y me lo apaño todo yo. Entonces tenía una función extremadamente didáctica también. En los años parisinos, Liszt pertenece a círculos y salones, uno de los más importantes, el de Saint-Simon, que le hacen descubrir y necesitar un capital social que fundaba su cimiento en la unión fraternal, la ayuda recíproca y la ayuda hacia los más débiles, junto a unos principios como los de libertad, igualdad y fraternidad. Y vamos sacando cabos. Liszt pidió formalmente el ingreso en la Alianza el 10 de septiembre de 1841 en Frankfurt, en la logia zur Einigkeit, la unidad, ligada a la Fundación Mozart, para que él daría un recital el 25 de septiembre del mismo año. El beneficio de las entradas del recital fue destinado a la caja de la Fundación. Liszt fue iniciado el 18 de septiembre de 1841 y toda la actividad benéfica ya se asocia desde el comienzo de la actividad masónica. Se va a Berlín, a la logia La Concordia, que era también de otra orden. Le fue aumentado el salario a compañero. Después, el 22 de febrero del 42, fue exaltado a maestro. A primeros de marzo del 42, sale hacia Rusia para lo que oficialmente es una gira de conciertos, pero extraoficialmente es un encargo masónico. Es decir, entrar en contacto con las logias de San Petersburgo. Y lo mismo se repite en 1843. Esta misión era secreta porque la masonería ya estaba prohibida bajo el régimen zarista. Pero nos quedan de estos 2 años, de estas 2 visitas, 3 medallas conmemorativas de la logia Astrea, además de otros documentos rusos que son bastante difícil de acceso. Y justamente no porque están en Rusia, sino porque la logia Astrea, que sigue trabajando ahora bajo se puede decir la égida, bajo el paraguas de la Gran Logia Nacional de Francia, no permite el acceso a estos documentos. Pero la logia Astrea sigue existiendo en San Petersburgo. A partir de 1842 son muchas las logias en Europa que conceden a Liszt, que ya es un embajador de la fraternidad, el diploma de miembro de honor. Aún siendo abate, y tampoco lo quiero traducir, prefiero dejar abate o abbe, porque aquí se puede, en castellano, abat tiene, entiendo, otro sentido. Liszt nunca fue abate, pero sí que fue abbe. Liszt favorece y recomienda la iniciación de muchísimos amigos y muchísimos alumnos suyos en Alemania, Austria y Hungría. Y a partir de 1871, participa en actos promovidos por diferentes fundaciones y asociaciones masónicas, colaborando con ellas hasta los últimos días de su vida. El rey de Hungría le concede, que era masón, le concede la membresía de honor de la logia de Buda. Y Liszt aparece en manifestaciones masónicas con ocasión de la unificación de las ciudades de Buda y Pest en 1873. Y esto lo vengo diciendo porque no consta en ninguna biografía que vosotros podáis encontrar, y creo que ni en Wikipedia. Como mucho consta la mención de su pertenencia a la orden masónica en el 41, en el 42, y después ya se acabó. Las biografías recuerdan su activismo en nobles obras como edificación del monumento de Beethoven en Bonn, el de Goethe en Weimar, el Conservatorio de Ginebra, la reconstrucción de la Catedral de Colonia, que es un ejemplo de masonería operativa medieval, del 1248. Todas estas actividades que se llevaron a cabo gracias, y solo gracias a cabo, de la iniciativa, labor y perseverancia de logias masónicas, hasta el monumento de Beethoven. Su afiliación a la masonería, entonces, es un hecho de lo más natural dentro de un proceso de evolución y maduración de un compositor, y este proceso dura y se extiende hasta su muerte.
La última parte de su biografía masónica es quizás la más íntima, o la más discreta para hablarlo. ¿Por qué? No nos quedan pruebas directas de visitas a logia durante el final del periodo de residencia de Weimar. En la logia masónica, cuando uno va a visitar o cuando uno va a una reunión, también deja su firma, ¿no? Y después os explicaré por qué ya no dejaba su firma. Tampoco tenemos documentación directa que atestigue su participación en trabajos rituales cuando estaba en Roma. Sin embargo, no faltaron las peripecias significativas relacionadas con su carrera masónica. Las logias de la que era miembro honorario o numerario, Frankfurt, Berlín, Iserlohn y Zürich, siguen publicando su nombre en el listado de sus miembros junto al lugar de residencia y condición. Entonces escribía hermano Franz Liszt, artista o doctor en música, abate o abbé. Por otro lado, en el 1857, el 23 de junio, o sea, ya han pasado años desde el 42 que se quiere tachar este tipo de actividad en Liszt. Liszt viene reconocido como un cofrade por los frailes franciscanos de Pest. Aunque está de denominación, no aparece ninguna regla de San Francisco. Entonces vemos que las dos líneas, la del servicio dentro de la Iglesia Católica y de la masonería, para Liszt no tiene absolutamente ninguna contradicción. En el 1865, Liszt es resonante en todo el mundo musical y no solo musical, la tonsura en Roma. Hecho ya muchas veces renunciado a lo largo de su vida. La tonsura, 4 órdenes menores, ahora ya he dicho Pablo VI la redujo a 3, fue dada por el Papa Pío IX, que es un papa o uno de los papas que más se han ensañado contra la francmasonería, con documentos, bulas y encíclicas. Y diría más, era el tío de Caroline St. princesa polaca, que quería divorciarse, al final lo consiguió, del príncipe ruso, y quería casarse con Liszt. Pero el Papa Pío IX, que era su tío, le dijo, mira, a tanto hemos llegado, le hacemos la tonsura, le damos la orden menores, pero no te quieras casar con ella. Ella exageró tanto su devoción cristiana que sus libros están puestos en el índice por locos. Es que el mundo tiene que haber sido muy fascinante, ¿no? En aquella época, ¿no? Uno que es masón con el ámbito, con la túnica, se va con el bandido, el otro la princesa que escribe locuras, el tío que es el papa y a ver cuántos tenía. Qué interesante la vidilla ahí. Lo que pasa es que menos mal que no había ni internet ni Instagram, si no se hubiera paralizado todo. Pero estas cosas, después de un siglo y pico, casi 2, es que tienen su... Habría que preguntarse dónde sacaron la idea del Juego de Tronos. Bueno, pues imaginaros que de todas formas, claro, Roma es Roma y hay que vivir en Roma para saber que no existen contradicciones, que en Roma todo vale. Vale el Papa, vale el Partido Comunista, es que en Roma todo vale. Pero claro, había tensión en ambientes masónicos, justamente cuando, aparte de la tonsura de Liszt, Pío IX, el 25 de septiembre del 65, pronunció ante el consistorio secreto la locución Multiplices intermachinaciones, dirigida a Pertis Verbis contra la francmasonería. Entonces, la logia de Iserlohn escribe a Liszt para preguntarle si seguía considerándose uno de sus miembros. Al no responder, Liszt fue tachado de la lista. Edward Royce, que fue un alumno de Liszt, se plantea unas preguntas en calidad de masón, afirmando que no consta ninguna mención oficial de la salida de Liszt del ámbito masónico. Repito, 1865, después tenemos más cosas. En Berlín, y después de un segundo ataque del diario masónico Freimaurer Zeitung, Liszt sigue en el cuadro de logia en el 66. Entonces, la radiación o la expulsión, porque no contestaba a las cartas que le decía, pero te quieres quedar o te vas, no se produjo hasta el día 14 de noviembre. Y después se provocará también con otras logias que evidentemente necesitaban el folleto de papel o el boletín para que una persona que ya estaba muy ensimismada y que pasaba olímpicamente de muchas cosas pudiese hasta contestar.
En el 65 marcó el año de reconocimiento público de su dedicación al ser, el año de la tonsura, al ser absoluto, al ser supremo o al gran arquitecto del universo, a través de sus artes y su obra, pero desde una condición cada vez más alejada de la mundanidad. Ya se había enterado cómo iban las cosas en Roma en el ambiente eclesiástico. No quiso en ningún momento significar la negación de su condición de masón ni la de católico. Los ideales humanos, humanísticos y masónicos para nada entran en contradicción con su credo cristiano y católico. Y los mismos ideales espirituales que no podían cumplirse en la Roma del Papa Rey son los que implicaron la vuelta a la masonería más activa en los últimos años de su vida. En los últimos años queda la esencia y la esencialidad espiritual, el concepto en sí, el ideal sublimado y concentrado del List joven. No es nada arriesgado afirmar que lo que queda es la esencia de la idea masónica. Un pequeño inciso histórico. ¿Por qué he dicho Papa Rey? ¿Y por qué la bula de Pío IX? No sé si os suena la brecha de Portapía. No sé si os suena el desembarco de los 1000 con Garibaldi, ayudado por los ingleses. Pues eran todos masones. Entonces el problema es absolutamente político. Se había que eliminar el Estado pontificio para hacer una unidad Italia. Y los masones, en ese sentido, estaban por el medio. En 1874 sigue perteneciendo oficialmente a la logia Modestia cum Libertate. No la dejará nunca en su vida y seguirá frecuentando. En julio del 82, de 1882, durante un festival musical a orillas del río Limago, en Suiza, un hermano entrega a Liszt una rosa de San Juan, para el 21 de junio, y un poema, gesto que Liszt agradeció con un apretón de manos masónico, demostrando que seguía en su condición de hermano de la fraternidad de facto. De esto tenemos testimonio de Adolf Stroili, que era de la logia Modestia cum Libertate, y de una carta del 22 de enero del 89, cuando ya Liszt se había muerto, al alumno de Liszt, Edward Royce, mencionado antes, en la que afirma que hasta su muerte Liszt fue miembro de nuestra logia. Nunca él dio declaraciones sobre un cambio de condición al respecto, y 5 años después de su nombramiento como abate, fue aceptado como maestro en la logia Zur Einigkeit de Pest, y es una logia de rito escocés y es la logia del rey de William. Erróneo la afirmación que el abate Liszt fue infiel a la masonería. Su afiliación a la masonería dio salida filosófica y existencial a su compromiso ético independientemente de otras coyunturas. En 1882, Wagner muere en 83, Liszt muere en 86. Anciano y decepcionado por la vida romana, Liszt se retira entre Weimar, yo le diría Venecia, y Pest, porque además estuvo allí justamente pocos días antes de la muerte de Wagner, y por una alucinación compuso las dos góndolas. Vuelve a tomar contacto con los centros masónicos alemanes y húngaros. Haciéndose abate, no quiso sustituir al Liszt masón, sino que exclusivamente quiso dar salida pública al misticismo que le impregnaba desde siempre, lo cual no obligaba a una negación de los ideales humanísticos y masónicos. El periódico masónico húngaro Ainal publica como ciertos en abril del 84 los datos sobre el hermano Liszt, miembro desde 1870 de la logia húngara La Unión de la Paz. Los objetos personales de su propiedad encontrados después de su muerte son una prueba más que testifica la unión no episódica de Liszt con la alianza. Imaginaros que era un señor que viajaba con un baúl, pero dentro del baúl tenía la joya de la logia de Weimar. La logia se llama Amalia, es la misma logia de Goethe. Además, muchísimas medallas, diplomas y documentos masónicos. Liszt vivía prácticamente en la pobreza y en una constante itinerancia, y entonces tenía que valorar muy bien todo lo que ponía en este baúl. El periódico húngaro en idioma alemán, Orient, publica en su número de marzo del 99 un artículo en el que se describe la herencia masónica de Liszt. El periódico habla además de frecuente participación en la vida masónica del último Liszt, que no es conocida o no es públicamente conocida. Tal como afirmamos en relación con los periódicos del tiempo, no nos constan unos registros, o sea, unas firmas de visitas en las hojas de presencias, o actas o tablones de la logia. Solamente se queda en Modestia cum Libertate. Y esta interrumpida participación se demuestra
pero en sus diplomas y en las medallas. Es atrevido reconocer que Liszt pudo trabajar en la logia de Weimar durante su primera estancia en la ciudad, pero August von Löwen, uno de los mejores amigos de Liszt en Weimar, fue nombrado por Liszt director artístico de la capilla de la corte del teatro y pertenecía a la logia Maya desde el 68. Bertolt Kellermann, alumno y también framasón, mencionó en su memoria que su maestro visitaba a menudo el antiguo taller de Goethe y tocaba allí. El camino vital, humano, espiritual, repito, humanistisch-humanitaire, del compromiso ético. En los últimos años de su vida, la masonería húngara asumió muy particular importancia después que un masón, Gyula Andrássy, llegara a la jefatura de gobierno. En Budapest, Liszt parece haber tenido sobre todo los vínculos con los masones del rito escocés antiguo y aceptado de altos grados, y especialmente con una logia, con los miembros de la logia que se llamaba Matthias Corben, como por ejemplo el violinista Eder Remeni, amigo personal de Liszt, que se inició en 1871 allí. Los hermanos de altos grados, junto con el hermano Liszt, fueron los principales artífices de la Sociedad Húngara de Escritores y Artistas en 1873. Una labor muy familiar por Liszt, porque os recuerdo que también entre las cosas que ha hecho Liszt ha sido hacer la Sociedad de Artistas y Compositores alemana, que todavía existe. Liszt no aparece nombrado más que una vez en los protocolos de la logia de Budapest, en una tenida del taller de Matthias Corben del 21 de marzo de 1874, el equinoccio de primavera, por las razones de discreción explícitamente requeridas por Liszt, debido a la discrepancia del Estado turco. Es indudable que Liszt perteneció como miembro efectivo a una logia azul en Budapest, según claras señales de los años 80 y 81. Logias azul son la logia para los que no tengan mucho, ¿cómo se dice? No conozcan muchísimo el asunto, son el primero, el segundo, el tercer grado. Después están otros grados, de allí hasta viejitos que llegan hasta 99, pues no mueren antes. Es indudable que en el 81 pertenecía en la logia azul, tal y como nos transmitió el periódico Aynal, este periódico húngaro, del 3 de octubre de 1882, recalcando este hecho también en 83 y 84. En Pressburg, que probablemente os suene más como Bratislava, Presburgo, la logia simbólica La Discreción había decidido erigir un monumento a la memoria del gran músico Johann Nepomuk Hummel, quien fue iniciado en el mismo taller de Goethe en Amalia, en Weimar, en 1820. Presburgo o Bratislava y el mismísimo Hummel nos llevan mucho más atrás en el tiempo. Es la ciudad donde Liszt, el día 26 de noviembre de 1820, dio su primer y verdadero concierto. Y el padre de Liszt, Adam Liszt, quien tocó en la orquesta dirigida por Hummel en la corte de los Esterházy en Eisenstadt, entre los 804 y los 808. Y es Eisenstadt, la corte del Haydn masón, que fue apadrinado por Mozart. El mundo es un pañuelo y hay muchas cosas que al final de la vida, al final se juntan, ¿no? Dices, pues mira, aquí estaba yo cuando era un niño y ahora vamos a ver lo que hacemos con el monumento del Hummel. El 3 de abril del 81, el conde Geza Zichy, alumno de Liszt, el mismo Liszt y Aladar Yukas, dieron vida a un concierto benéfico para el monumento a Hummel, organizado por la logia, tal y como nos relata el periódico masónico Oriente, y los diversos informes de actividades de la logia La Discreción. Al no alcanzarse el importe necesario, las acciones de la logia siguen el 12 de febrero del año siguiente. Liszt regresa para acompañar y apoyar el concierto de Hans von Bülow, tal como atestigua el periódico masónico Orient del 1 de octubre de 1882. Un inciso para los que no son músicos: Hans von Bülow fue uno de sus mejores alumnos, un increíble personaje, un genial personaje, y desde luego el difusor de la escuela lisztiana en Alemania, director del conservatorio de Berlín y esposo de la hija de Liszt hasta que le puso los cuernos con Pablo. Con Liszt se dejó de hablar unos cuantos años, pero después entendieron ambos que la hija podía hacer lo que le daba la gana, pero su amistad no tenía por qué romperse, y sobre todo una
unas personas tan geniales como eran ellos dos. Muchas fueron las contribuciones para este concierto que os menciono, el de Has Computers. Lo que pone las cuerdas era una broma. Se enamoró de Wagner. No se sabe si se dejaron antes o después de haber hecho más. Muchas fueron las contribuciones para la ocasión. Como la de Camille Saint-Saëns, un importantísimo alumno de Liszt, compositor francés, que fue iniciado en Londres. Joseph Joachim, que hasta pensamos, ¿cómo puede ser que el violinista, amigo de Brahms y amigo de Clara Schumann, se meta en estos tinglado de la masonería? Pues también. Y Joseph Joachim estaban aquí. Y Ferdinand Hiller, otro gran pianista y discípulo del mismo Hummel. El Comité de la Logia organizó, por lo tanto, 2 conciertos, el 3 de abril del 81, con Ziggy, Liszt y Juhas, y el 12 de febrero del 82, con Hans Guido von Bülow y en presencia de Liszt. Se informó sobre los sucesos de Pressburg, en Quelet y Oriente. Los 2 periódicos, decimos húngaros, lo que va a ser uno impreso en húngaro y el otro era prácticamente una traducción concentrada en alemán, en Oriente. Solo después de que la noticia de la pertenencia de Liszt a la logia se publicara en Die Bauhütte en Alemania, la prensa masónica húngara se permitió difundir tal información. Queremos cerrar esta pequeña aportación donde hemos hablado de la ética de Liszt, del humanismo de Liszt, que ha hecho de todo, que no entrará en su vida personal, pero también ha hecho de todo. Y de esta excepcional, personalidad que nosotros necesitamos en un mundo donde quien nos guía es gris y no tenemos ningún ejemplo como para decir, ojalá pudiese ser el meñique del pie izquierdo de tal persona. Entonces queremos cerrar esta breve alocución, que no ha sido tanto breve, mencionando la oración fúnebre que Adolf Steiner, de la Logia Modestia und Libertad de Zürich, ha leído el 29 de enero del 87 en una reunión masónica, después de la muerte de Liszt, que fue en julio del 80. Casi a partir de esta locución, pues le define casi como inmortal, acaba mencionando su biografía profana, o sea, lo que no era masónico, y su biografía masónica, escribiendo epítetos como genios, persona fuerte, noble naturaleza, buena de corazón, encantador y amable. Y después algunas frases suyas. El 31 de julio de este año, vosotros me diréis por qué si estamos en el 82 y Liszt se ha muerto en el 87 y Liszt se ha muerto en el 86. Porque en muchas obediencias, muchas órdenes o muchas logias, los años masónicos no siguen nuestro calendario, sino el antiguo. Y entonces empieza en marzo y acaba en febrero. Si la locución es en febrero del 87, sigue siendo el 12º mes del 87. El 31 de julio de este año se alzó al Oriente Eterno desde Bayreuth uno de los artistas y hombres más geniales de este siglo, que fue un magnífico miembro de nuestra alianza mundial y demostró su eficacia en las actividades masónicas. Este es el hermano Franz Liszt, por el que colocamos una rama de acacia en su sepultura. El Wiener Tagblatt escribió que Liszt ganó millones y millones en su exitosa carrera, pero todos para los otros. Lo que queda es una cadena noble del espíritu más altruista para fines artísticos y humanitarios. Entregó a ellos su arte, su tiempo, su vida, sobre la que había una exigencia. Así peregrinó, encarnación viviente del puro sansimonismo que tiempo atrás se cruzó con su existencia. Supo cómo hacer entender a estos intolerantes que los masones son irreprochables, adeptos a la verdad, a la belleza y al bien. Y como bien concluye, cuando a vos, eso dirigiéndose a los hermanos de su taller, querido hermano, os pregunten si el hermano Liszt se mereció los honores de una reunión fúnebre, nuestra pregunta no debe ser otra que un alto y claro sí. Necesitamos ejemplos todos. Necesitamos ejemplos para podernos orientar, emular, y que nos
nos entregue potencia y estímulo de superación. El hermano Franz Liszt, desde mi opinión, lo es. Y queremos que justamente unas palabras lapidarias, las que ahora podemos entender quizá que hace algunos minutos, que podemos tener mejor las palabras y también su significado intrínseco más profundo y el sentido, lapidarias pero también sublimes al mismo tiempo, puedan cerrar nuestra pequeña aportación sobre el Liszt humanista y no el Liszt solamente pianista, músico, sino el Liszt humanista, político en calidad de activo en la polis y no absolutamente sumiso, no muy rebelde. Yo creo que se puede entender ahora mejor porque su alumno le decía, no pongamos a nadie en parangón con Liszt, ni como músico, ni como pianista, ni menos aún como hombre, porque Liszt es más que todo esto. Liszt es una idea. Espero no haberos aburrido. Recuerdos o lo que se murió por Wagner, porque a mí me encanta Wagner y además tocaré para la asociación Wagneriana este año. O sea, si me oyen me matan. Pero ya me hizo nada. Ya me conozco. Bueno, gracias, Moreno, por enseñarnos un poquito más o casi esa dimensión de Franz Liszt que poco conocemos. Podemos escuchar al músico, podemos intentar entender lo que transmite con su música, pero ahora quizá podemos comprender un poco más qué dicen esas notas, qué dicen esas partituras, porque ahora podemos conocer qué impulsa, qué impulso te ayudó a crear esas melodías que tanto nos llenan y que ahora nos contarán mucho más historias. Bueno, a partir de ahora se abre un espacio de preguntas, de reflexiones que queráis volcar en voz alta, de cualquier otra cosa que queráis compartir. Es el espacio y el momento, tanto aquí como creo que por la conexión de Zoom, que Jesús nos trasladará en caso de que haya alguna cuestión. Y, eso es lo más peligroso. Porque como no se ve la cara, No, pero hay filtro. Hay filtro. O enseña la cara o nada. No. A partir de ahora quiero decir que el espacio y el tiempo es vuestro. Podría hacer una reflexión también. Me ha encantado. Me ha encantado. De verdad, me ha ido con muchas cosas de violín que no sabía, que no sabía. Me encanta la música. Y mi reflexión, pues solamente digo que ha faltado solamente un piano y que no está con una pieza de... Pues, quizás mejor no, porque entonces lo estropeamos, ¿no? Pues sí, hay muchísimas cosas de este señor que no se conocen y muchísimas cosas importantísimas. Lo que pasa es que tal como persona importante y muy importante en su época hubo imprimis una distorsión de su biografía. ¿Por qué? Porque Lina Raman, que es un biógrafo oficial en vida de Liszt y el contacto con Liszt, era muy amiga, pero muy amiga de la princesa, de von Wittgenstein. Entonces, ¿qué pasa? Que si la princesa era muy católica y había habido encíclicas contra la masonería, pues había que eliminar este tema. Y claramente, para la primera mujer de Liszt, que desde mi punto de vista ha sido un personaje y que sigue siendo un personaje totalmente descubrido. Escritora, poetisa, política, y una mujer increíble, pero claro, de la primera biografía de Liszt, Órame si quieres, ¿sí? un poquito no se ha dado el peso relativo a unas cuestiones que podrían ser un poquito peliagudas. Pero bien, después ha habido otros estudios
y Marita Kult se ha revalorizado mucho, aunque desde mi punto de vista no lo suficiente. No, absolutamente no lo suficiente. Tuvo que escribir bajo pseudónimo, como era típico de la época, exactamente, pero después murió en pobreza, en política, en un momento complicado en toda. El mismo Wagner tuvo que escapar. Bueno, ya me he merendado, Había un movimiento. ¿no? 16. Espero que algún. No sé si tanto un musicólogo A ti siempre. o alguien de historia pueda profundizar esta imagen de esta mujer que es extremadamente fuerte. Que se con Liszt y además crece con Liszt complementariamente. Pero bien, eso ya. Hay más bien que organizar, o sea que alguien lo hará. Muchas gracias por tu exposición. Y yo me pregunto por qué la masonería tiene tan mala prensa. ¿Por qué? O sea, porque se sabe que hay muchas cosas buenas y han inculcado de talentos maravillosos. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Primero ahora diría que la masonería tal como está y con las nuevas generaciones no tiene mala prensa, directamente no tiene prensa. Porque yo cuando voy a la universidad o hablo con mis alumnos, que saben muy bien que soy gran maestre y no sé qué, o me han visto fotos con mandiles, no sé, como dice un amigo mío, disfrazado largo de la pero es que tampoco es una cosa así, o sea, o la encuentra como obsoleta o no le interesa o dice eso que es, pero no la ven mal. Y los que, si son más curiosos, la ven bien y al final ingresa. La mala prensa, ¿a qué se ha debido? Dos razones fundamentales. Primero, desde un punto de vista político, el hecho que no se puede permitir que haya una organización, una asociación o un grupo de seres humanos, me da igual que sean 2 o que sean 50.000, que piensen libremente y se toleren. La masonería, porque de verdad se estructura especulativamente, simplemente porque había personas que eran genios, pero en una Inglaterra donde había guerras de religión, entonces o eras de un bando o eras del otro. Pues no, para que hubiese intercambio de ideas, daba igual la religión o lo que sea, y había que tolerarse, había que crecer y había que crecer juntos. Pero esto no está tolerado por ningún régimen que sea dictatorial o que sea absolutista. Punto primero. No está. Es que un régimen absolutista no puede conceder espacio a este tipo de asociación o asociacionismo, se dice, que permita el libre pensamiento, sobre todo, y el crecimiento común. Como por ejemplo, ahora en las logias pues puede haber uno de Vox, uno del PP, uno del PSOE, uno de Podemos, uno de no sé qué, pero ¿por qué? Porque simplemente dialogando podemos crecer más. Y podemos hacer, hablando de política y hablando de religión, puede haber un agnóstico, un gnóstico, un ateo, un cristiano, un judío, un protestante. Y esto no se puede tolerar. ¿Y por qué entonces ha pasado el hecho que se ha intentado suprimir directamente la masonería? Porque podía ser un problema a nivel político. ¿Cuántas veces hemos oído que la Revolución Francesa la ha hecho la masonería? O la Revolución Bolchevica la ha hecho la masonería. No la han hecho la masonería, la han hecho los masones. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la orden, la idea, y el hecho que entras allí para esclarecer y para ampliar tu mentalidad y tus ideas, y otra cosa es que algo abstracto me haga una revolución. No sé si me explico. O sea, una revolución la hacen unas personas cuyos ideales son tan, al final, radicalmente que entonces hacen reventar un estado de cosas. Pero no una orden que justamente te dice, búscate tu ideal y busca de dialogar para poder hacerte más mayor y más con vistas abiertas.
Entonces, es esto, se ha intentado, ¿cómo se dice? Para doblar lo más banalmente posible, se ha intentado hacer pensar. Entonces es la antisecta. No sé si me explico. O sea, en una secta es muy fácil entrar en una secta. Después, cuando ya te han pillado, ahora para salir. Y además, una secta quiere que pienses como él. En masonería es justo al revés. El embudo es al revés. O sea, es muy difícil de entrar porque tienes que reunir determinadas características, pero después es muy fácil salir. O sea, ahí escribes una carta y estás fuera de la logia, de la obediencia, te olvidas. Pero no se la conoce bien. ¿No será? Que no se la conoce bien. La masonería no se la conoce bien. Pero la masonería no puede perder su carácter discreto. No sé, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque además la masonería, ¿qué se quiere de conocer de la masonería si al final la experiencia masónica es absolutamente personal? O sea, si yo le puedo contar lo que para mí es, que será totalmente diferente, pero totalmente diferente. Porque el primero es una obra de construcción que tú tienes que hacer sabiendo escuchar durante 1, 2 o 3 años sin hablar, porque si te enteras que tienes 2 orejas y una boca. Y después tener que pensar, pero por ejemplo, si yo miro cualquier símbolo que puedo encontrar en una logia o que yo me invente o que yo encuentre, mi interpretación será diferente. Es lo que quiere la masonería, pero la interpretación del otro será diferente. Entonces, es tan personal todo. ¿Y cómo se explica de verdad qué es la masonería? Y al final, cuando ya me empiezan a hacer preguntas, yo, mira, tío, ingresa y entérate tú de lo que es, porque es que además es que me siento culpable que yo te cuento lo que es para mí, no para mí. O sea, pero en línea general, ¿qué es? Una escuela. Es una escuela. De forma, la definición, decimos, más cívica o más a nivel de sociedad que se puede dar, la dio justamente el padre jesuita Pedro Álvarez Lázaro, en un libro que define la masonería, escuela de formación del buen ciudadano. Es un libro que, pero mira, la masonería solamente desde el punto de vista claramente social y como efecto de construcción de una ética de convivencia dentro de la sociedad civil. Ahora, si me dice, sí, hay simbolismo, seguramente hay simbolismo. A través de los símbolos construimos nuestra capacidad interpretativa. Y para entrar tienes que tener una ética, que por lo menos tiene que ser la ética natural. ¿Qué es la ética natural? La ética natural es la regla de oro y los primeros 4 mandamientos para ir a la base de todo. O sea, lo único que nos permite de verdad no matarnos. Entonces, si uno no tiene este tipo de ética o tú no tienes claras estas nociones, ¿para qué entras en masonería? Pero por el otro lado, ojalá hubiese muchos más masones en este mundo, pero muchos más no por pura cuestión de poder. Nosotros no tenemos poder. Nunca lo hemos tenido. No, es que no existe. Nosotros somos 4.500 o 5.000 y nadie de nosotros es el director de administración de lo que sé, de Repsol o no lo sé. ¿Cuándo se creó la Unión Europea? El primer parlamento tenía el 80% de masones, porque tenía un ideal masónico fundado sobre los papeles no me acuerdo que es la isla esa bueno, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ventotene, los papeles de Ventotene escritos en papel de fumar. Entonces era un ideal de libertad, igualdad, fraternidad, un ideal social y no sé qué. Ahora, yo creo que si hay un masón, vamos a de pura casualidad porque se ha equivocado. Creo, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé. Sí, hay una pregunta. Hay 24 personas en la sala. Aplica 24 preguntas. No. Porque si lo hacemos como test, sino que vamos más rápido. He dicho que iba a haber filtros. Si hay 24 preguntas, solo te traslado buenamente podamos, porque después hay que ir a tomar una cerveza. Sí, que Hay un señor que dice lo siguiente: saludo y gracias por la magnífica exposición. La masonería tiene un fuerte componente ritual. ¿De qué manera cree que Liszt incorpora elementos de estos rituales en su música y cómo se pueden interpretar simbólicamente sus composiciones más representativas? Gracias.
Bien, entonces sí, es verdad que de masonería la componente ritual es absolutamente fundamental. Es una componente que no tiene nada de raro. Nosotros tenemos también muchos ritos y no nos enteramos en todo nuestros días, pero que nos pone en una determinada condición o estado de ánimo. En la masonería, la determinada condición y estado de ánimo fundamentales son la abstracción del espacio y del tiempo, que es el único sitio donde nosotros nos podemos encontrar desnudos con nuestros hermanos y hablar de una forma libre, fraterna e igual. En pocas palabras. En la música de Liszt es todo simbolismo, en la música de Liszt, pero un simbolismo a niveles extremos. Una pequeña, es que se pueden hacer muchísimos ejemplos. La tonalidad de fa sostenido mayor es la tonalidad de la revelación o de Dios. Cada vez que vamos a fa sostenido mayor en Liszt, sabemos que ahí hay una elevación, una anástasis. Las repeticiones, tal como él desarrolla el sistema de repetición, cambiando de tonalidad o cambiando de tiempo, digo lo más vanamente posible para que se pueda entender, que ya había sido muy desarrollado, por ejemplo, por Schubert, entonces unos ciclos repetitivos. Estas repeticiones, si queremos banalizarlo, son las mismas repeticiones que en un ritual muy arcaico nos llevan a un estado de éxtasis. Hay obras largas y muy profundas y muy lentas. Como no sé, Santa Elizabeth, por ejemplo. Y donde nosotros nos tenemos que sumergir, se puede sumergir dentro de la música. Entonces nosotros venimos captados desde el punto de vista, entonces toda la música desde el punto de vista es ritual, desde las obras pequeñas a las obras grandes. Y la de Liszt mucho más por su componente espiritual y fundamentalmente católico-cristiano. Saludo desde Argentina. ¿Crees que la música tiene una dimensión ética? ¿Puede moldear nuestro carácter o influir en nuestra moralidad ética en algún sentido? Bueno, aquí vamos de lo personal. Yo pienso que lo de que la música amansa las fieras no es verdad. La música tiene que estimular el pensamiento desde el subconsciente. Entonces la música tiene que ser contraste, la música tiene que ser emoción, pero no tiene que ser ¿cómo se dice? Una banda sonora de un club en segunda, ¿cómo se dice? Que ni casi se oye. La música lo que tiene que hacer es agarrarnos por el corazón o simplemente agarrarnos por los hombros y decir, piensa, tío, piensa. Si nosotros salimos sin esto, un concierto perdido, no por nosotros, sino por el que toca, porque quiere decir que no lo sabe transmitir. La música, en ese sentido, sí es ética. ¿Por qué? Porque nos muestra y nos demuestra todas las pasiones y todas las virtudes del ser humano, y no solo, desde la más baja a la más elevada. Y solamente teniendo el espectro de todo, nosotros después decidiremos lo que tenemos que hacer. Pero no tienes, desde mi punto de vista, que demostrar todo. Es absolutamente personal. Entonces, los contrastes, como por ejemplo puede haber en un primer tema de una sonata de Beethoven o un segundo tema de una sonata de Beethoven, Waldstein, opus 53, do mayor, un primer contraste extremadamente rítmico, extremadamente nervioso, y después llega un casi coral de segundo tema. Estos son los contrastes entre lo que es el hombre y Dios, si fuera Liszt, o dentro de lo que es, yo qué sé, el ir a trabajar a la fábrica y después sentarte con tus amigos o con tu pareja o con tus hijos en tu casa, o dar una vuelta en un paseo por los campos recogiendo champiñones. O sea, la música tiene que hacerte ver todo el abanico posible de pasiones y virtudes humanas, desde mi punto de vista, hasta llegar a la anástasis lisztiana y a la trascendencia. No sé, espero me he explicado, pero es una cosa absolutamente personal. Allí podemos discutir y hacer filosofía, pero no. No hay más preguntas aquí.
Se ha marchado. Dice, no, Dicho, este tío está loco. no, al contrario. Dice, excelente el concepto de los contrastes. Muchas gracias. La he escuchado. Pero es todo el arte. Yo creo que es así. Yo pienso muchas veces a las imágenes que justamente ahora he postado en muchas redes sociales de la capilla del Cristo velado de Nápoles. Es que no son imágenes solamente bellas, en el concepto que nosotros tenemos de bello, que es antitético al de feo o malo. No, son sublimes en sí, en el sentido kantiano del término. O sea que va mucho más allá, trascienden mucho más y pueden ser hasta feas, pero nos motivan. Después hablamos de Kant, ¿vale? Pero que te veo ya. Pues tenemos que llegar a mucho más. Y si las miramos, y ahí, no hablo solamente del Cristo velado, sino de las imágenes que están en la capilla, hay imágenes que son, vamos, de una belleza terrificante. Pero terrificante, como una imagen de una red de pescador. Aquello es de una belleza, pero terrificante, porque es una alegoría la estatua. Entonces, y un cuadro es igual, es absolutamente igual. La Virgen de las Rocas, la imagen de esta doncella, y el abismo que hay detrás, por eso, aquí, no sé, es que todos son contrastes y emociones. Existe el arte, existe el hombre, con la H mayúscula, digo. Si no lo tenemos, no sé, vamos al TikTok, que también viene bien, Netflix, HBO y Disney Channel, todo lo que quiera. O sea, que viene también bien, pero siempre que eso no sea lo único. Siempre que no sé, hay... Vale, gracias. ¿Hay alguna cosa pregunta? No, aquí nomás. Muchos que le dan las gracias por la... Ah, no, sí, acaba de llegar. Una pregunta. ¿Crees que justamente la falta de contraste evita esta forma tan personal de percibir o sentir la música en otros colores? Totalmente, si no hay contraste, o si no hay líneas definitorias de una arquitectura, es que no hay ni música prácticamente. Porque ahora se escucha poco música, se escucha solamente música de lata y reggaetón, porque son cosas que nos hacen pensar. Por eso cuando yo me he callado, porque no quiero entrar en términos políticos, pero cuando yo antes estaba hablando de regímenes absolutistas o dictatoriales, es que yo no quería profundizar mucho, pero desde mi punto de vista, justamente ahora las sociedades íntimas en las que vivimos necesitan más la masonería. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, creemos estar en una democracia, pero estamos siempre bajando más nuestro poder de entender. Es que ni queremos. Hace 15 años yo iba al metro de Madrid y todo el mundo tenía o el periódico o un libro. Ahora, hasta en las escaleras del metro de Madrid, toda la gente se va con el teléfono libro. Entonces da igual lo que pasa. Y ese es el problema, es que no hay tiempo para pensar y no quieren. Eso es lo que no quería decir, pero es que yo creo que ahora no quiere que el pueblo piense. Pero también es muy subjetivo y estoy hablando como Breno Ambrosini. Porque, desde luego, si yo tuviese que hablar como serenísimo gran maestre de la Logia Simbólica Española, pues yo no haría ningún tipo de este discurso, no entraría nunca en política, no entraría nunca en religión. Pero aquí estoy, como Breno Ambrosini, pianista, espero un poquito humanista y masón. O sea, no es ningún discurso institucional, y mucho menos. Pero como humanista y sobre todo dando clase durante ya, bueno, en centro público durante ya 24 años y un poquito más antes particularmente, y viendo cómo han cambiado las generaciones, digo, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no funciona. Porque en un cuarto de siglo han cambiado mucho. La curiosidad, los alicientes, la ambición, no sé, el amor propio, el respeto,
Ha cambiado muchísimo. ¿Por qué ha cambiado? Seguramente culpa nuestra, con nuestros hijos, o de nuestros padres con nosotros. Pero no solo. No, no solo. Por eso yo creo que el mundo necesita más masonería. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión, alguna pregunta? Yo no sé si es exactamente una pregunta o más una cosa que siempre me planteo cuando visito páginas de logias y tal, y muchísimas logias tienen los listados de los masones ilustres, por lo que estaría listo. Y muchas veces que me preguntan por esto, yo miré que estas personas son grandes personas, son genios en su ámbito, y no sé hasta qué punto, o pienso yo, que si la masonería no hubiera pasado por su vida, seguirían siendo genios. Esa, en principio lo veo así, ¿no? Pero quería saber tu opinión. Lo entiendo. Yo uso palabras de un amigo mío, también masón, que dice que la masonería hace bien a la gente que está bien y la masonería te vuelve loco a la gente que está mal de cabeza. Y entonces, si uno está bien, está claro, profundiza y dialoga, abre la mente, entonces probablemente se abre más a lo que son sus propias capacidades, si las sabe escoger y si les interesa. Yo creo que sí que tiene una parte, pero siempre que el sujeto en cuestión también lo quiera. Yo creo que es inevitable. Hay después otros masones que han nacido masón, pero no han evolucionado. Quizá por el tiempo que no le ha dado tiempo, o quizás porque simplemente se han expresado demasiado en otras facetas. Es el caso de nuestro querido hermano Mozart. Él, no sé si perdía mucho tiempo en analizar símbolos o lo que sea, porque él lo que hacía era escribir directamente un concierto para piano orquesta según una sección áurea perfecta dentro de un grupo de formas. Ahora, ¿se ha hecho más? No lo sé. U otros, Armstrong, si hablamos de música, no lo sé, puede ser. Yo creo que sí, pero claramente la historia no se hace de sí, se hace de lo que hace. Entonces, a mí lo que me fascina es que incluso más grandes personalidades hayan estado dando hasta lustro a nuestra orden. Lo que no me fascina es que haya habido muchas personalidades que cuidadín como eran. Porque nosotros siempre recordamos Pinochet y Allende, ¿no? Pero nunca recordamos John Wayne. John Wayne era masón, o sea, hasta de grado, lo que sea. Y como persona racista, cercano a Ku Klux Klan, y no sé qué, mismo Pike, no sé, era superior. O sea, tú misma pregunta le puedo dar una vuelta. También. Una persona que entonces no es así, puede desarrollarse a través de la masonería, pero desarrollar el lado oscuro sin que nadie diga yo soy tu padre. No. Bueno, pues puede ser que sí. En el caso de Pinochet o de otros, no. En el caso del hermano de Franco, no. O sea, se ha hecho matar. Hay otra pregunta, creo, ¿no, Jesús? Eso es. ¿Es la música una manifestación de la libertad humana o está limitada por las reglas de la armonía y el ritmo? Y si la hay, ¿cómo concilia estas dos fuerzas en masonería? ¿Se ha pensado esto? Aquí también es un discurso un poquito filosófico. Así, por libertad entendemos anarquía, no. Y las reglas de la armonía, ¿hasta qué punto son válidas y hasta qué tipo de armonía? Arnold Schoenberg, que ha sido el fundador y el máximo exponente de la dodecafonía, era el profesor más temible cuando se fue a Estados Unidos de armonía tradicional. Y fue el primero que dijo que el dodecafonismo moriría porque en cuanto se creó, ya estaba escrito,
la fecha de muerte. Lo que pasa es que al dodecafonismo después se le añadieron componentes armónicos y aún se sigue escribiendo en dodecafonismo. Entonces hay unas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? De armonía. Armonía y disonancia. Porque también tiene que haber contrastes. Solamente armonía no me vale nada. ¿Y cuál armonía? La clásica, la tradicional, la de las esferas, la de los planetas. Todo tiene que tener algo de armonía si quiere rotar. Lo único que no puede tener armonía es el caos. Pero el mismo caos, como se enseña también la física cuántica, es algo que hay que definir. Entonces yo creo que sí es la ¿cómo se dice? La expresión de la libertad humana, porque se habla un idioma que es absolutamente entendible por todos. Y es un idioma hablado, ni no es algo fijo, como puede ser un cuadro, como puede ser una obra arquitectónica, como puede ser un monumento o una estatua. Es un idioma que transcurre dentro del tiempo. La música no existe fuera del tiempo. Y entonces sí, dentro de este tiempo tú hablas y todo el mundo te entiende. Sí, es la máxima expresión porque todo el mundo, cuando hablo, me entiende. Por música entiendo la música tocada. La música escrita es un pedazo de papel. ¿Cómo es un pedazo de papel? Mis apuntes para la conferencia de hoy. Si yo no los leo, están muertos. Si la quinta sinfonía de Beethoven se queda dentro de un cajón, no existe, ni hoy. Siento que hoy haya tantos medios como, lo siento, y además me gusta, me encanta que haya tantos medios de reproducción. Yo soy todavía de los vinilos antiguos, pero claro, después vinilos compact disc, mini disc, DAT, no sé qué, pues ahora Spotify, que es un desastre, o YouTube aún peor con la conversión en MP3, entonces te lo tenemos todo. Pero eso no es música, eso es música enlatada. Me da igual si es Paulini que toca, o Benedetti Michelangeli, Emil Gilles, Arthur Rubinstein, o no. Es una cosa que a nosotros nos sirve, pero no será nunca como un concierto de Arthur Rubinstein en directo. No será nunca, y nunca lo sé. Es por eso que hay que ir a los conciertos, no escuchar los YouTube. Nos esperamos desde aquí. Todo su tiempo, todo tiene que llegar. Todo llegará. ¿Alguna pregunta más? Era un pánico clásico. No me gustaría entender, o sea, que fuera demasiado compleja la pregunta, pero yo pregunto lo que a mí me gustaría saber. Porque, por eso, como te conozco, me das pánico, te lo he dicho. No, me ha interesado mucho y me ha gustado mucho la comparación entre la interpretación en masonería y la interpretación musical, que al final los dos son trabajos de interpretación. Sí. Y me pregunto por el valor de la interpretación sobre la creación, que en masonería, por ejemplo, no se nos ocurriría nunca, bueno, sí, se nos podría ocurrir crear un rito, pero digamos que el valor de interpretar el rito es bastante claro. En cambio, en música parece que el compositor fuera más creativo que el intérprete. Entonces, muchas veces yo me preocupo, o sea, me preocupo por la importancia del intérprete y del intérprete hoy, donde hay tanto Spotify y tantas versiones de todo. Y bueno, pero creo que acabo de contestar estas preguntas interlíneas. Bueno, te acabo de decir que la quinta sinfonía de Beethoven no existe, si está en un cajón y se no la toco yo, que no soy la orquesta, no soy porque pero si no la toca Karajan, que la toca diferente de Bernstein, porque no sé qué, en sí la quinta sinfonía de Beethoven no existe, ni Beethoven existe. No sé si me entienden. El problema de la interpretación y de la transmisión del lenguaje, de la transmisión de esta interpretación, cosa que masonería no se hace, porque nosotros interpretamos como muchos compartimos, ¿no? En las reuniones de logia. Pero la transmisión hacia un público de esta interpretación es que da vida a la obra. Eso no es una obra muerta. Es absolutamente una obra muerta. Segunda sonata de Schubert, primer movimiento, el grave. Hay dos compases de grave y después empieza el doble movimiento. Pero en el desarrollo, la mano izquierda repite el grave. ¿Tú cómo lo harías? Al tiempo del doble movimiento, bajarías el tiempo. Así de repente no lo sé. Vale, pues normalmente se hace al mismo tiempo del doble movimiento.
Pues yo me he atrevido, y lo he tocado, lo he dicho, ¿qué puedo ver? Pero pone no debes saber. No. Venga, ahora. Sobre. Hasta este punto se puede llegar en la interpretación. Desde mi punto de vista. Claro, como profesor nunca lo voy a decir. Como profesor voy a decir, ¿qué haces? ¿Por qué bajas el tiempo? Yo escribo al rojo tiempo. ¿Me entiendes? O sea, que hay que tener un mensaje. Pero para tener un mensaje tienes que tener una formación académica y cultural impresionante. Porque si no, tu mensaje será simplemente algo excéntrico. Y hay una diferencia entre un mensaje estructurado filosóficamente y artísticamente y un mensaje excéntrico que está hecho para el mundo. Y hay muchos en nuestros intérpretes modernos y grandes que dan exclusivamente un mensaje excéntrico. No va a decir lo que no. Segundo, yo me quedaba también por el trabajo en el sentido de que cuando una partitura sería algo inmutable y el intérprete lo recrea, en el sentido de que lo vuelve a crear, así también entiendo que en masonería había unos símbolos que permanecen inmutables y esa armazón de hacer lo suyo y de crear algo de eso, respetando simplemente un núcleo. Quería saber si ese paralelismo lo... Es que no sé exactamente lo que entiendes como inmutable. Es que para mí el símbolo musical es inmutable porque lo ha puesto el compositor. Pero la música que sale del símbolo no lo pone el compositor. Estaría la libertad. No entiendo. No, libertad, cuidado con la libertad. La libertad existe solamente si hay unos parámetros alrededor. Porque si tú, por ejemplo, no estás en tu casa, te sientes libre. Si tú no estás en tu casa porque no tienes las paredes, tú no sabes dónde estás. Entonces no sabes cuál es el término de libertad. Entonces tienes que tener siempre una referencia. La libertad, en ese sentido, es la partitura. ¿Me entiendes? Es lo que masonería llamamos landmark, en pocas palabras. Porque más allá no podemos pasar porque si no nos perdemos. Entonces la partitura puede ser tu sitio donde tú puedes aplicar tu libertad, pero tu libertad, ¿cuál? La que te has formado con formación académica, sabiendo exactamente todo lo que está por detrás de esta partitura para permitirte interpretarlo. Pero no por instinto. Nunca por instinto. Está siempre la razón. Y una vez que tú hayas hecho todo, tú eres pianista o tú eres músico, vale, pues cuando tú hayas hecho todo este trabajo racional, entonces entra tu trabajo filosófico de corazón. Entonces tú me cuentas la historia. Pero el trabajo racional de saber analizar la partitura, saber cómo lo has escrito, circunstancias históricas de cuando se ha escrito, vida del compositor, conocimiento de los recursos, porque hace unos de Beethoven, algo de piano de la época tendrás que saber, como si tocas algo de Chopin, ¿no? Tendrás que saber cómo suena y sobre todo el teclado, cuando empieza a numerar o un player, ¿no? Entonces, cuando tienes todo eso, entonces sí que te puedes permitir hacer tú. Entonces para mí será mucho más interesante porque iré a un concierto y no oiré la Polonaise Fantasy Opus 61 de Chopin, sino oiré la Polonaise Fantasía Opus 61 escrita por Chopin, pero y tu nombre que no lo sé. ¿Me entiendes? Y a mí me interesa más. Porque la fantasía absoluta no era la conozco hecha por muchos. Pero yo te voy a escuchar aquí, que me está recreando en un espacio de tiempo que se va una obra inmortal, pero con tus palabras y con tu interpretación. Entonces, claro, yo siendo intérprete, revalorizo mucho la obra del intérprete, pero el intérprete consciente, no el intérprete que me toca una sonata de Beethoven, en vez de hacer una frase clásica, ¿no? De 4 más 4, me hace una frase eslava donde me sube a las 2 y después me baja 6 más. Y hay muchos también de esos que ahora están en auge de grandes pianistas. Bueno, violinista, pero esto es para decir, no, si me la haces 4 por 4, entonces 4 más 4 es una frase clásica con el clímax en la segunda semifrase, con medio clímax en la primera semifrase, y además me das un mensaje, pues entonces eres mi Dios. Pero después de Bauhaus, Kempf, Schnabel, Wieland, el Beethoven de Wieland es impresionante. Cuidadito.
cuidadito. Esa ha bajado el nivel técnico, no mecánico, pero esto ha bajado. Porque se mezclan las escuelas. O sea, es un poquito los problemas que es. Se puede llamar globalismo, si no soy filósofo. Se puede llamar... Esos son los problemas de los del globalismo. Antes, no sé si tú, por ejemplo, has hecho nunca, y disculpa si me centro en la música, porque hemos hablado de Liszt, y me parece que es también fundamental. No sé si nunca tú has escuchado, por ejemplo, intérpretes pianistas con buenos medios, es decir, o con un disco de vinilo, o por lo menos con un CD, con un amplificador, con unos buenos altavoces, o con unos buenos cascos, de los años 50, 60 y 70. La misma obra por diferentes grandes pianistas de estas épocas. Cada uno tenía su toco, cada uno tenía su fraseo, cada uno tenía su agógica, cada uno utilizaba el pedal de una forma diferente. Y llega el punto que ya sabías, después de 2 compases, este es Arrau. Ostras, no, este es Rubinstein. Este no puede ser nada más que Collini cuando ganó el Sorprende Barcelona. Es que lo sabías. Ahora tú puedes reconocer a los muchos que hay, que no quiero nombrar, cuyo nombre no quiero acotar. No, ellos lo reconozco. A mí me da igual que toca la Yuya, que toca Lungansky, al final el sonido es muy parecido porque las técnicas de grabación son iguales, pero como toco, por ejemplo, es igual. Claro, el fraseo, sabes si bien o mal viene de escuela eslava o escuela mitteleuropea. Pero el sonido y la concepción, sí, es muy... Yo no soy capaz. O sea, se veo la Lichitska o la, ¿cómo se llama? La Tashashvili, no sé cómo se llama, la Katia, ¿cómo se llama? Una periodista muy famosa porque hace también publicidad de Katia. Porque cada concierto, no, además es una periodista súper baja. Pero no la reconozco. ¿No? Hoy no la reconozco. Ahora te puedo decir quién era Rubinstein, quién era Schnabel, pero Schnabel más porque la grabación que veo, Bacchaus, Hiller, Michelangelo, los pianistas de los 40, 50, 60, 70, tenía cada uno su estilo. Ahora se ha mezclado tanto todo con las escuelas, que es muy bonito que se mezcle, ¿no? También, pero es que al final no distingues. Entonces, el problema de la amalgama es que al final todo se aplasta. Si hubiese una amalgama bonito y bueno, todo se debería amplificar, pero el resultado que veo ahora, por ejemplo, es que se aplasta en estos sentidos. Y también en el ambiente de compositores. Yo creo que, por ejemplo, cuando tocaste, ¿tú te acuerdas que me hiciste descubrir Rauta Bahara, que yo solamente conocía los conciertos? Me parece que ese sí que sale de la amalgama y hace cosas muy interesantes. Pero también él es papel, si no lo toca Miguel Ángel, ahí se queda Rauta Bahara en Finlandia o donde sea, en Suecia, en Finlandia. ¿No entiendes? Entonces sí, libertad con mucha racionalidad antes y mucha preparación. Pero después, claro, eres tú. Nadie te ha pedido, el médico no te ha hecho una receta de tocar piano. Eres tú que quieres, pues toca. Pues toca tú. Un placer. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Yo lo tengo. ¿Dónde vamos a tomar el permiso? Bien, pues no hay ninguna otra pregunta por los medios integrados de No. las redes. Bien, pues damos por concluida esta conferencia. Quiero dar las gracias personalmente, claro, a Mariano Beltrán, que viene desde el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ha prestado por la amistad y el cariño que nos une y la hermandad. A Breno, por supuesto, que conozco su agenda y sé que es muy complicado tener a Breno aquí. De hecho, esta cita creo que lleva un año agendada, ¿no? Por eso me he enviado por la oreja este. Ya, si no era traerlo de los pelos, eso iba a ser muy complicado. Pero es un lujo y una suerte tener la oportunidad de tener, no solo, obviamente, a la calidad del músico y del intérprete y del catedrático, sino al hermano, el lujo de tener un gran maestro de la gramática simbólica hoy aquí, por agenda.
Pero es un placer porque me consta, personalmente, lo hice como hacen los notarios, de su calidad humana y de esa humildad que lo caracteriza, a pesar de que tiene 1000 motivos para luchar contra la soberbia. Bien. Quiero terminar diciendo dos cosas. Una, bueno, si alguien de los presentes quiere profundizar en la obra, tanto musical como escrita de Breno, en la entrada hay libros y CDs, si alguien quiere escribirlo. Y quisiera cerrar esto de una manera, de la manera en la que lo hemos abierto. Es decir, con una frase del mismo Breno, que en algún momento lo ha soltado, no sé cuándo, pero que me parece que engloba muy bien y simboliza de alguna manera muy bien todo lo que recoge la conferencia que hemos podido disfrutar hoy, bueno, el sentimiento que Breno pone en cada cosa que nos transmite y nos comparte, y me parece pues eso, muy bonito para cerrar. Doy las gracias, eso sí, también, por supuesto, al Ateneo, ni qué decir tiene, sin su apoyo y sin su facilidad para estar hoy aquí hubiera sido imposible, y a esas personas que hoy se han conectado a través de las redes, y que han decidido dedicar este tiempo del viernes por la tarde, que es muy complicado, a estar con nosotros, a disfrutar y a participar y a llenar un poquito más el zurrón del saber que nos llevamos hoy para casa, cuando nosotros tengamos familia. Así que igualmente transmito desde aquí, aunque no lo veo, pero la gratitud por nuestra parte en nombre de todos nosotros, en nombre de la Rectora de Biología Marina de Comunidad y de la Asociación de Mariana y por supuesto de la República Española. Y termino con esa frase para cerrar todo esto que me parece que lo engloba. Y es ni más ni menos que la frase con la que cerraba también la intervención inicial y que me parece muy, muy bella. Él habla de la música, yo voy a tomar esta frase como el arte, porque así es como realmente lo he expresado. Pero decía, el arte es el lenguaje universal que trasciende barreras culturales y conecta nuestras almas en una armonía compartida entre las personas y la luz. Y que esa luz os ilumine y que el saber se haga hueco en nuestro corazón. Gracias.